Una paradoja es una idea, situación o razonamiento que parte de algo aparentemente válido, pero termina conduciendo a una contradicción o a una conclusión que desafía el sentido común. Pero en este recorrido también encontraremos dilemas, acertijos y experimentos mentales que no siempre son paradojas formales, pero nacen de contradicciones capaces de producir el mismo cortocircuito. En la primera parte vimos varias que fueron muy interesantes, pero hoy traemos a la mesa algunas que fueron propuestas por ustedes mismos y algunas otras que no incluyen aquella primera entrega. Así que, sin más que decir, comencemos. Y bajamos al nivel 4. Imagina que un cocodrilo acaba de secuestrar a tu hijo, pero antes de llevárselo, te ofrece una última oportunidad para recuperarlo. El cocodrilo te dice que, si predices correctamente lo que hará con el niño, te lo devolverá, pero que si te equivocas se lo quedará. Parece que el cocodrilo tiene todo bajo control, sin embargo, tú le respondes que no te va a devolver a tu hijo. Y con esa respuesta acabas de colocarlo en una situación imposible, porque ahora haga lo que haga, tendrá que romper su propia promesa. Supongamos que decide quedarse con el niño. En ese caso habrías acertado, porque predijiste exactamente lo que iba a suceder, pero, el problema es que el trato decía que si acertabas, tendría que devolvértelo. Eso significa que no puede quedárselo, pero tampoco puede devolvértelo, porque si lo hace, tu predicción habría sido incorrecta y, según la otra mitad del acuerdo, si te equivocabas, el cocodrilo debía quedarse con el niño. No importa cuál de las dos opciones elija, las condiciones que él mismo estableció siempre terminan obligándolo a hacer lo contrario. Y tampoco serviría decir que puede quedarse con el niño durante un momento y devolverlo después, porque en esta formulación la predicción se entiende como el resultado final del trato. Si al terminar te lo devuelve, fallaste y debería quedárselo, y si no te lo devuelve, acertaste y debería entregártelo. Por supuesto el cocodrilo todavía podría romper su palabra y hacer lo que quisiera, pero eso no resolvería el dilema, solo significaría que abandonó el juego porque ya no podía obedecer sus propias reglas. Así que el cocodrilo aún puede tomar una decisión, lo que no puede es tomarla y seguir fingiendo que cumplió su palabra. Si se queda con el niño, acertaste, si te lo devuelve, te equivocaste, así que no importa qué camino elija, su propia promesa termina contradiciéndolo. Supongamos que un multimillonario te ofrece $1.000.000 por beber un veneno que te hará pasar un día terriblemente enfermo, pero que no va a matarte ni dejarte ningún daño permanente. Probablemente aceptarías, o quizá no, el caso es que hay algo extraño en el trato porque el multimillonario no te pagará por beberlo, sino únicamente por tener la intención sincera de hacerlo. Este millonario te explica que, para comprobarlo, esta noche, exactamente a la medianoche, una máquina capaz de leer tu mente determinará si realmente tienes la intención de beber el veneno mañana por la tarde. No servirá que mientas, finjas ni que te repitas una y otra vez que vas a hacerlo. Si la máquina detecta una intención auténtica, el multimillonario depositará el millón en tu cuenta mañana por la mañana, varias horas antes del momento acordado, y aunque después cambies de opinión y no bebas el veneno, el dinero seguirá siendo tuyo. Al principio parece sencillo. Esta noche decides que vas a beberlo, recibes el dinero y mañana cambias de opinión, pero si desde el comienzo estás planeando cambiar de opinión, entonces nunca tuviste la intención de beberlo. Solamente tenías la intención de intentar convencerte de que lo harías, porque una intención no es una frase que puedes repetir dentro de tu cabeza, para tenerla sinceramente debes considerar que la acción es algo que realmente vas a realizar. Y tú ya sabes que mañana por la tarde no tendrás ninguna razón para hacerlo, porque el dinero será tuyo, el trato habrá terminado y beber el veneno solamente servirá para enfermarte durante un día. Esta noche tienes 1.000.000 de razones para querer formar la intención, pero mañana no tendrás una sola razón para cumplirla. Podrías intentar solucionar el problema decidiendo que beberás el veneno sin importar lo que ocurra, porque pues un día de sufrimiento parece no ser nada a cambio de convertirte en millonario. El problema es que, cuando llegue la tarde, beberlo no será lo que te convirtió en millonario. La única parte del trato que produjo el dinero fue la intención que tuviste la noche anterior, así que en ese momento te estarías enfermando para respetar una decisión que ya cumplió su propósito.
El millón explica por qué te convenía tener la intención de beber el veneno, pero no explica por qué deberías beberlo cuando finalmente lo tienes enfrente. También podrías firmar un contrato que te castigue si no lo bebes, hacerle una promesa a alguien o buscar alguna forma de obligarte, pero esas soluciones modifican el acertijo, porque crearían una nueva razón para tomar el veneno mañana. Y por supuesto, es posible tener una intención sincera y cambiar de opinión más adelante. El problema aparece cuando desde el principio sabes que tendrás todas las razones para cambiarla. El filósofo Gregory Kafka formuló este acertijo en 1983 a partir de sus trabajos sobre la disuasión. Una amenaza puede impedir que alguien actúe si cree que realmente será cumplida, pero si la amenaza falla y llega el momento de ejecutarla, hacerlo quizá ya no produzca ningún beneficio. Kafka utilizó este acertijo para mostrar que nuestras intenciones solo están parcialmente bajo nuestro control. Es decir, podemos querer formar una intención, recibir una fortuna por conseguirlo e incluso ser capaces de realizar la acción, pero nada de eso garantiza que podamos tener esa intención de verdad cuando no tenemos razones para llevar a cabo la acción. Puedes beber el veneno o dejarlo sobre la mesa, porque ambas acciones están bajo tu control, pero lo que quizá no puedes hacer es formar esta noche la intención sincera de beberlo mañana, sabiendo que cuando llegue el momento no tendrás ninguna razón para hacerlo. Y si ni siquiera $1.000.000 puede obligarte a formar una intención que sabes que mañana no tendrás ninguna razón para cumplir, quizá también existan pensamientos dentro de tu propia mente que no puedes elegir libremente. Si sabes que algo es verdad, entonces cualquier prueba que diga lo contrario necesariamente tiene que estar equivocada, y si ya sabes que esas pruebas están equivocadas, no tendría sentido permitir que cambien tu opinión. Siguiendo este razonamiento, mientras más conocimiento tengas, menos dispuesto deberías estar a escuchar cualquier cosa que te contradiga. De eso trata la paradoja del dogmatismo, un razonamiento que parece convertir el conocimiento en una justificación para cerrar la mente. Por ejemplo, supongamos que ayer cenaste con una tal Laura y sabes que, a las 8 de la noche, estaba sentada frente a ti. Permaneciste junto a ella durante horas y no tienes ninguna razón para dudar de lo que viste, pero al día siguiente, alguien asegura tener un video que muestra a Laura en otra ciudad exactamente a la misma hora. Pero, si realmente sabes que Laura estaba contigo, algo debe estar mal con lo que ese video parece demostrar. Quizá fue grabado otro día, fue manipulado o muestra a una persona parecida, porque Laura no podía estar en ambos lugares al mismo tiempo. Incluso antes de verlo, puedes llegar a una conclusión aparentemente lógica, y es que cualquier evidencia que intente demostrar que Laura no estaba contigo debe ser engañosa. Y si ya sabes que el video te conducirá hacia una conclusión falsa, ignorarlo parece lo más razonable, porque permitir que cambie tu opinión solamente conseguiría alejarte de algo que sabes que es verdad. Después podría aparecer un testigo asegurando que vio a Laura en la otra ciudad, pero también podrías descartarlo, y con los días podrían aparecer fotografías, registros telefónicos y nuevas grabaciones. Sin embargo, todas recibirían la misma respuesta de tu parte. Laura estuvo contigo, por lo tanto, cualquier cosa que diga lo contrario tiene que estar equivocada, y tu conocimiento se habría convertido en un escudo capaz de rechazar cualquier prueba antes de examinarla. Lo fácil sería pensar que quizá te confundiste de persona y que nunca supiste realmente dónde estaba Laura, pero la paradoja descarta esa salida desde el principio, porque en este caso se da por hecho que ella sí estuvo contigo y que tú realmente lo sabías. Por eso, cualquier prueba que indique que estaba en otra ciudad tiene que estar conduciéndote hacia una conclusión falsa. Visto así, ignorar esas pruebas parece una manera de proteger algo verdadero, porque si permites que cambien tu opinión, podrías dejar de creer que Laura estuvo contigo y terminar creyendo algo falso. Un filósofo llamado Gilbert Harman propuso una respuesta interesante para esta paradoja, porque según él, el razonamiento ignora la forma en que una nueva evidencia puede cambiar aquello que sabes. Antes de ver el video puedes saber que Laura estuvo contigo, pero después de recibir una evidencia suficientemente convincente, quizá ya no puedas asegurar que el video es engañoso. Podrías comenzar a dudar de la fecha, de tu memoria o incluso de si la persona con quien cenaste era realmente Laura.
Aunque finalmente se demuestre que tu recuerdo era correcto, durante ese momento la nueva evidencia habría debilitado las razones que tenías para confiar en tu recuerdo. El hecho no cambió porque Laura sí había estado contigo, lo que cambió fue que, después de ver esas pruebas, ya no tenías las mismas razones para asegurar que lo sabías. Sin embargo, todavía queda otra dificultad, porque podrías decidir desde ahora que nunca mirarás el video. La respuesta de Harman explica lo que ocurre cuando recibes una nueva prueba, pero todavía queda por explicar por qué deberías permitir que llegue a tus manos. También pueden aparecer pruebas demasiado débiles para hacerte perder ese conocimiento, pero que aún así parecen merecer ser consideradas, y entonces el problema continúa, porque el mismo razonamiento todavía te permitiría descartarlas antes de conocerlas. Saul Kripke expuso esta paradoja durante una conferencia en Cambridge en 1972, y Harman la dio a conocer por escrito poco después, junto con la respuesta que acabamos de ver. Desde entonces, algunos filósofos sostienen que nunca deberíamos descartar una prueba solamente porque, antes de examinarla, esperamos que sea engañosa, mientras otros aceptan que, si una persona realmente sabe algo y su prioridad por encima de todo es conservar esa creencia verdadera, cierto grado de dogmatismo podría ser racional. Entonces, si realmente sabes que algo es verdad, ¿eso te permite ignorar cualquier prueba que diga lo contrario, o todavía deberías examinarla aunque pueda hacerte dudar de algo que nunca dejó de ser cierto? Para ser completamente tolerante, una sociedad tendría que permitir que todas las ideas se expresen, incluso aquellas que pretenden destruir la tolerancia. El problema es que, si quienes defienden esas ideas consiguen imponerse, podrían utilizar esa misma libertad para quitársela a los demás, y por eso, para continuar siendo tolerante, la sociedad necesitaría poner algún límite a la intolerancia. Karl Popper formuló esta paradoja en La sociedad abierta y sus enemigos, un libro que escribió durante la Segunda Guerra Mundial y que fue publicado en 1945 como una defensa de la sociedad abierta frente al totalitarismo. Supongamos que una sociedad permite que cualquier persona exprese sus ideas, forme movimientos y participe libremente en la política. Dentro de ella aparece un grupo que asegura que, si algún día llega al poder, prohibirá determinadas opiniones, perseguirá a quienes considera inferiores y silenciará a todos sus adversarios. Mientras todavía es una minoría, ese grupo utiliza las libertades de la sociedad para reunirse, difundir su mensaje y conseguir seguidores. La sociedad podría detenerlo, pero hacerlo significaría limitar a un grupo por las ideas que defiende, así que decide tolerarlo. Con el tiempo, el movimiento consigue suficiente poder para eliminar las libertades que le permitieron crecer, prohibiendo a sus adversarios, castigando cualquier crítica y destruyendo la tolerancia utilizando las herramientas que ella misma le entregó. La solución parece consistir en detenerlo antes de que sea demasiado tarde, pero entonces alguien tendría que decidir qué ideas representan una amenaza. Un gobierno podría comenzar prohibiendo a quienes anuncian abiertamente que quieren perseguir a los demás y terminar llamando intolerante a cualquier persona que lo contradiga. Popper no proponía silenciar inmediatamente cualquier idea intolerante porque, mientras pudiera combatirse mediante argumentos y mantenerse bajo control mediante la opinión pública, consideraba que suprimirla sería imprudente. La sociedad debía conservar el derecho a defenderse cuando los intolerantes rechazaran cualquier discusión, sobre todo si comenzaran a responder mediante amenazas, violencia o persecución. El problema es que esa frontera no siempre aparece claramente, porque esperar demasiado puede permitir que los intolerantes destruyan las libertades desde dentro, pero actuar demasiado pronto puede convertir la defensa de la tolerancia en una excusa para silenciar a cualquiera. Y por eso, Popper terminó resumiendo su postura diciendo que debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Continuamos al nivel 5. Piensa en esta frase. El menor número natural que no puede describirse con menos de 100 caracteres. Aunque parece una descripción bastante larga,
la frase que acabas de escuchar tiene exactamente 77 caracteres, contando los espacios y sin incluir el punto final, así que parece haber descrito en menos de 100 caracteres a un número que supuestamente no podía describirse de esa manera. Si la frase funciona, el número deja de cumplir la condición, pero si no funciona, entonces la frase no está describiendo ningún número. Para entender por qué esto representa un problema, primero necesitamos saber por qué ese número debería existir. Los números naturales continúan para siempre, pero si fijamos de antemano qué caracteres pueden utilizarse, la cantidad de frases que podemos escribir con menos de 100 sí tiene un límite. La cantidad de combinaciones posibles sería gigantesca, pero no infinita porque, incluso si cada una de esas frases describiera un número diferente, tarde o temprano las frases cortas se terminarían mientras los números continuarían. Eso significa que necesariamente deben existir números que no puedan describirse utilizando menos de 100 caracteres, y si existen varios, también tiene que haber uno que sea menor que todos los demás. El problema comienza cuando intentamos identificarlo, porque si lo llamamos el menor número natural que no puede describirse con menos de 100 caracteres, acabamos de utilizar una frase de solamente 77 caracteres para señalarlo. En el momento en que la frase consigue describirlo, el número deja de ser indescriptible y ya no puede ser el número que estábamos buscando. Pero si por esa razón decidimos que la frase no consigue describirlo, entonces volvemos al principio, porque el número continúa sin una descripción corta y la frase parece señalarlo nuevamente. No importa qué camino tomemos, la descripción termina destruyendo la condición que le permitía funcionar, pero el problema nunca estuvo realmente en los números, sino en la palabra describir. La frase actúa como si pudiera observar desde afuera todas las descripciones de menos de 100 caracteres, decidir cuáles funcionan y encontrar el primer número que quedó por fuera, pero al mismo tiempo ella también forma parte de esas descripciones. Está dentro de la lista mientras intenta hablar sobre los límites de la lista completa, así que el lenguaje acaba mordiéndose la cola. Una forma de evitar la contradicción consiste en separar esos dos niveles, ya que podemos utilizar un lenguaje para describir números, y otro lenguaje colocado por fuera para hablar sobre lo que el primero puede o no puede describir. De esa manera, la frase que examina los límites de las descripciones ya no cuenta como una descripción normal dentro de la misma lista que intenta examinar. Esta paradoja se atribuye a George Berry, un bibliotecario de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, y Bertrand Russell fue el primero en discutirla en una publicación de 1906. La paradoja no busca encontrar un número secreto, sino mostrar lo que sucede cuando el lenguaje intenta definir sus propios límites. Al final el número nunca fue la parte más extraña, la verdadera trampa está en una frase de 77 caracteres que parece capaz de describir aquello que ella misma declara imposible de describir. Una manzana verde, un zapato blanco y un automóvil rojo parecen no tener absolutamente nada que ver con los cuervos, pero, si seguimos dos reglas que a simple vista parecen del todo razonables, estos tres objetos podrían servir como evidencia de que todos los cuervos son negros. Y todo comienza justamente con esa afirmación: todos los cuervos son negros. Si salimos a la calle y encontramos un cuervo negro, habremos observado un caso que coincide con la afirmación de que todos los cuervos son negros. Por supuesto, esto no demuestra de forma absoluta que todos los cuervos del mundo sean negros, porque todavía podría existir uno de otro color oculto por ahí, pero al menos hace que la afirmación parezca un poco más creíble. Y mientras más cuervos negros encontremos sin observar ninguna excepción, más razones tendremos para confiar en esa idea. Al razonar de esta manera, estamos aceptando la primera regla, y es que cada vez que encontramos un ejemplo que cumple con lo que dice una afirmación general, consideramos que ese ejemplo aporta un poco de evidencia a favor de la afirmación. Hasta aquí todo parece normal, pero Carl Hampel se fijó en que la idea de que todos los cuervos son negros también puede expresarse de otra manera, y es que si todos los cuervos son negros, entonces ninguna cosa que no sea negra puede ser un cuervo. Aunque suenan diferentes, las dos afirmaciones significan exactamente lo mismo, porque ambas se derrumbarían ante el mismo descubrimiento: un cuervo que no fuera negro. En este punto aparece la segunda regla, y es que si dos afirmaciones significan exactamente lo mismo, cualquier observación que sirva como evidencia para una también debería servir como evidencia para la otra.
Y aquí es donde la manzana verde del inicio comienza a importar, porque la segunda afirmación dice que ninguna cosa que no sea negra puede ser un cuervo, y la manzana cumple exactamente con lo que dice, ya que no es negra y tampoco es un cuervo. Si ahora aplicamos la primera regla, la misma que utilizamos con el cuervo negro, la manzana verde aportaría evidencia de que ninguna cosa no negra puede ser un cuervo, pero como esa afirmación significa exactamente lo mismo que decir que todos los cuervos son negros, la manzana también terminaría aportando evidencia sobre el color de los cuervos. Lo mismo ocurriría con un zapato blanco, un automóvil rojo o cualquier objeto que no sea negro ni sea un cuervo, porque todos coinciden con la segunda afirmación y, como ambas significan lo mismo, todos terminarían apoyando también la primera. Esto significaría que podrías sentarte a observar los objetos no negros de tu habitación y reunir evidencia sobre los cuervos del mundo cada vez que comprobaras que uno de esos objetos tampoco es un cuervo. Y ahí nace el problema, porque vista desde la afirmación de que todos los cuervos son negros, una manzana verde no parece enseñarnos absolutamente nada sobre ellos, pero vista desde la afirmación de que ninguna cosa no negra puede ser un cuervo, representa un ejemplo directo de lo que esa frase describe. Para evitar que la manzana termine convertida en evidencia sobre los cuervos, tendríamos que abandonar al menos una de las dos reglas. Podríamos rechazar la segunda regla y decir que la manzana verde apoya la afirmación de que ninguna cosa no negra puede ser un cuervo, pero no la afirmación de que todos los cuervos son negros, aunque las dos significan exactamente lo mismo. El problema es que entonces una misma idea podría parecer apoyada o no, dependiendo únicamente de la manera en que la expresamos. También podríamos rechazar la primera regla y decir que encontrar un ejemplo que cumple con una afirmación general no siempre consigue confirmarla, pero entonces tendríamos que explicar cuándo es que un ejemplo realmente aporta evidencia y cuándo simplemente no contradice la idea. Algunos enfoques aceptan que, bajo ciertas condiciones, la manzana sí puede aportar evidencia, aunque en una cantidad tan pequeña que, en la práctica, apenas cambiaría nuestra confianza en que todos los cuervos son negros. También se ha señalado que todo depende de cómo encontramos el objeto, porque si elegimos una manzana sabiendo de antemano que no era un cuervo y luego comprobamos que era verde, esa observación podría no enseñarnos nada nuevo sobre los cuervos. En cambio, si eligiéramos al azar entre los objetos no negros y después descubriéramos que el elegido tampoco era un cuervo, la observación podría tener un valor diferente. Esto significa que una misma manzana puede contar o no como evidencia, dependiendo de lo que ya sabíamos y de la forma en que la encontramos. Carl Empel presentó esta paradoja en 1945 dentro de sus estudios sobre la lógica de la confirmación, mientras analizaba qué condiciones debía cumplir una observación para apoyar una hipótesis científica. Su intención no era demostrar que todos los cuervos fueran negros, sino mostrar que dos reglas aparentemente razonables sobre la evidencia podían conducirnos hacia una conclusión que contradice nuestra intuición. Una manzana verde no parece decirnos nada sobre los cuervos, pero la lógica encuentra una forma de utilizarla como evidencia, así que al final, el problema no consiste únicamente en observar el mundo, sino en decidir cuándo es que eso que observamos realmente confirma algo sobre él. Si introduces 10 pelotas en un recipiente y después retiras una, quedarán 9 dentro, y si repites el proceso, quedarán 18, después 27, y la cantidad continuará aumentando. Sin embargo, en la paradoja de Ross-Littlewood, este proceso se repite infinitas veces antes de la medianoche, y cuando el reloj finalmente marca las 12, el recipiente está completamente vacío. Cuando falte un minuto para la medianoche, tendrás frente a ti un recipiente vacío y una cantidad infinita de pelotas numeradas. En ese mismo instante realizas el primer movimiento, metes las pelotas del 1 al 10 y después retiras la número 1, por lo que quedan 9 dentro del recipiente. Cuando faltan 30 segundos para la medianoche, introduces las pelotas del 11 al 20 y retiras la número 2, así que ahora quedan 18. 15 segundos antes de las 12 metes las pelotas del 21 al 30 y sacas la número 3, dejando 27 dentro. El siguiente movimiento ocurre cuando faltan 7 segundos y medio, después cuando faltan 3,75 y así sucesivamente, dejando cada vez menos tiempo entre uno y otro. El tiempo entre cada movimiento siempre será la mitad del anterior, por lo que todos esos intervalos juntos caben dentro del mismo minuto.
Bajo las reglas de la paradoja, cuando el reloj marque las 12 habrás completado infinitos movimientos. Luego de 100 movimientos habrá 900 dentro, después de 1.000.000 habrá 9 millones y mientras más te acerques a la medianoche, la cantidad continuará creciendo sin detenerse. Por eso, cuando el reloj marque las 12, tu intuición te dirá que el recipiente debería contener una cantidad infinita de ellas, pero ahora intenta señalar una sola pelota que todavía se encuentre dentro. La número 1 fue retirada durante el primer movimiento, la número 2 salió durante el segundo y la número 3 durante el tercero. Si eliges la pelota número 100, descubrirás que la retiraste durante el movimiento 100, de hecho si escoges la número 1000, tampoco puede encontrarse dentro, porque fue retirada durante el movimiento 1000. Y como al llegar la medianoche se da por completada toda la secuencia, no importa cuál elijas, todas poseen un número y para cada pelota existe un movimiento encargado de sacarla. Siguiendo este razonamiento, cuando el reloj marque las 12 no puede quedar ninguna pelota dentro, pero esa conclusión parece contradecir todo lo que observaste durante el experimento. En cada movimiento introdujiste 10 pelotas y solamente retiraste una, así que siempre terminaste con 9 más que antes. La cantidad jamás disminuyó entre un movimiento y el siguiente y no existió un punto en el que el recipiente comenzara a vaciarse. Si sigues la cantidad de pelotas, todo indica que debería terminar lleno, pero si buscas una pelota específica que haya conseguido permanecer dentro, no puedes encontrar ninguna. Y cuando el reloj marca las 12, podemos hacer dos preguntas. ¿En qué momento dejaste de llenar el recipiente? Bueno, en ninguno. ¿Y qué pelota consiguió permanecer dentro? Ninguna. Después de cada movimiento tenías más pelotas que antes, pero ni una sola consiguió llegar hasta la medianoche. Y llegamos al nivel 6. Probablemente conozcas al famoso gato de Schrödinger, o quizá no, el caso es que su paradoja es muchísimo más interesante que la historia de un gato que supuestamente está vivo y muerto al mismo tiempo. Schrödinger no presentó este experimento porque creyera que un gato pudiera encontrarse literalmente de esa manera, sino para mostrar el problema que aparecía cuando una posibilidad cuántica, nacida en un solo átomo, terminaba extendiéndose hasta un objeto cotidiano. La situación que presentó en 1935, te pide encerrar a un gato dentro de una caja junto con una pequeña cantidad de material radiactivo, un detector y un mecanismo conectado a un frasco de veneno. Durante la siguiente hora hay un 50% de probabilidad de que al menos uno de los átomos se desintegre, y si eso sucede, el detector activa el mecanismo, el frasco se rompe y el gato muere, pero si ninguno se desintegra, nada se activa y el gato continúa vivo. En una situación cotidiana pensaríamos que dentro de la caja ya ocurrió uno de los dos resultados, y que nosotros simplemente no sabemos cuál es. Pero, si aplicamos la descripción cuántica habitual a todo el interior de la caja, el átomo no aparece como si ya hubiera elegido una opción. En esa descripción, la desintegración y la no desintegración forman parte del mismo estado, y a eso se le llama superposición. Esto no significa que el átomo esté medio desintegrado, sino que la teoría conserva ambas posibilidades dentro de la forma en que describe su estado. El átomo está conectado al detector, así que esas dos posibilidades también terminan afectándolo porque, en una el átomo se desintegró y el detector se activó, mientras que en la otra el átomo sigue intacto y el detector no hizo nada. Como el detector está conectado al frasco, y el frasco decide el destino del gato, la diferencia ya no se queda únicamente en el átomo. Ahora también tenemos un resultado donde el frasco se rompe y el gato muere, junto con otro donde permanece cerrado y el gato continúa vivo. Aún así, cuando abres la caja solamente encuentras uno de los dos resultados. Podríamos decir que el detector hizo que todo se decidiera mucho antes de que levantaras la tapa, pero el detector también está formado por partículas, igual que el mecanismo, el frasco y el propio gato. El problema es que nada dentro de la caja nos dice por qué las reglas cuánticas deberían detenerse justo en el detector, y no en el frasco, en el gato o en cualquier otro punto. Existen varias formas de responder a esto. Por un lado se sostiene que, durante una medición, la superposición colapsa y solamente queda un resultado, aunque entonces debemos explicar que cuenta exactamente como una medición.
Otra propone que ninguno de los resultados desaparece, porque ambos continúan en ramas diferentes de la realidad. También hay modelos según los cuales ni siquiera haría falta una medición, porque al acumularse una mayor cantidad de partículas, más difícil sería que las dos posibilidades continuaran juntas, hasta que una de ellas desaparecería por sí sola y solamente quedaría la otra, aunque estos modelos todavía no han sido confirmados experimentalmente. Todas intentan explicar por qué al abrir la caja encontramos un solo desenlace, pero no cuentan la misma historia sobre lo que ocurrió dentro. Cuando abras la caja, encontrarás al gato vivo o muerto, pero esa observación por sí sola no te dirá qué ocurrió con la otra posibilidad, si desapareció, en qué momento lo hizo o si continúa existiendo en otra rama. Abrir la caja termina el experimento, pero no resuelve la paradoja. ¿Puede existir una verdad que nadie conoce, pero que algún día podría llegar a conocerse? La respuesta parece evidentemente que sí. Después de todo, todavía ignoramos millones de cosas que quizá descubramos en el futuro, y si pensamos que lo mismo ocurre con cualquier verdad, entonces quizá todo lo verdadero pueda llegar a conocerse. Eso no significa que actualmente lo sepamos todo, solamente que ninguna verdad está condenada a permanecer oculta para siempre. Pero la paradoja de Fichte muestra que, si aceptamos esa idea sin excepciones, la misma lógica termina obligándonos a concluir que todas las verdades ya son conocidas. Para entender esta conclusión tan rara, imagina una cueva que todavía no ha sido explorada y que contiene exactamente 4.312 piedras. Nosotros conocemos ese número porque estamos observando el ejemplo desde afuera, pero ninguna persona dentro de la historia sabe cuántas piedras hay. En esa situación, sería verdad decir que la cueva contiene exactamente 4.312 piedras y que nadie conoce esa cantidad. Las dos partes son ciertas, así que la afirmación completa también tiene que ser verdadera, pero nosotros comenzamos aceptando que todo lo verdadero puede llegar a conocerse, por lo que también debería ser posible conocer esta afirmación completa. Si esta afirmación pudiera llegar a conocerse, tendría que existir al menos una situación donde alguien supiera al mismo tiempo que la cueva contiene exactamente 4.312 piedras, y que nadie conoce esa cantidad. Pero esa situación es imposible, porque en cuanto esa persona descubre que hay 4.312 piedras, ya existe alguien que conoce la cantidad, esa misma persona. Por eso no podría saber también que nadie la conoce, podría creerlo, sí, pero no podría conocerlo como algo verdadero, porque la frase no decía que nadie más conociera la cantidad, decía que nadie la conocía, incluida esa persona. Por lo tanto, nadie puede conocer la afirmación completa mientras continúa siendo verdadera. Y ojo, esto no significa que la cantidad de piedras sea imposible de conocer. Una persona podría entrar en la cueva, contarlas y descubrir que existen exactamente 4.312. Lo que no puede conocer es la afirmación completa de que existen 4.312 piedras y nadie conoce esa cantidad, porque al descubrir el número, eso destruiría la segunda parte de la frase. Alguien podría responder que la afirmación era verdadera antes de contar las piedras y dejó de serlo después, pero eso no resuelve el problema, sino que explica precisamente por qué no puede ser conocida mientras continúa siendo cierta. Más adelante podríamos descubrir que anteriormente nadie conocía la cantidad, pero entonces estaríamos conociendo otra afirmación, una que habla sobre el pasado. Así que, partiendo de una verdad que simplemente era desconocida, acabamos de construir una segunda verdad que no puede llegar a conocerse. En este punto ocurre el salto que produce la paradoja, porque podemos hacer lo mismo con cualquier verdad desconocida. Si existe un hecho verdadero que nadie conoce, también será verdad decir que ese hecho es verdadero y que nadie lo conoce, pero esa afirmación completa será imposible de conocer. Por lo tanto, si insistimos en que todas las verdades pueden llegar a conocerse, tendríamos que negar que exista alguna verdad desconocida. Y si ninguna verdad permanece desconocida, entonces todas tienen que ser conocidas por alguien, aunque eso no significa que una sola persona las conozca todas. Frederick Fichte publicó esta demostración en 1963 dentro de un artículo sobre conceptos relacionados con el conocimiento y el valor. Una forma de responder a la paradoja quizás sea aceptar que existen verdades imposibles de conocer, mientras que otra consiste en ponerle un límite a la idea inicial,
diciendo que la cantidad de piedras puede llegar a conocerse, pero no necesariamente la afirmación completa de que en la cueva existen 4.312 piedras y nadie conoce esa cantidad. El problema es que entonces ya no podríamos asegurar sin excepciones que todo lo verdadero puede llegar a conocerse, porque si existe una sola verdad que nadie conoce, entonces también existe una verdad que nadie puede conocer. Pero si rechazamos que existan verdades imposibles de conocer y sostenemos que todas las verdades pueden llegar a conocerse, la lógica nos obliga a concluir que ninguna permanece desconocida. Así que tenemos que elegir entre verdades imposibles de conocer, o un mundo donde todo lo verdadero ya es conocido por alguien. Imagina que sigues con vida exactamente a medianoche, mientras una cantidad infinita de parcas espera para matarte durante la siguiente hora. Cada una tiene asignado un momento diferente y recibe la misma orden. Cuando llegue su hora, comprobará si todavía sigues con vida, y si es así, te matará inmediatamente, pero si otra parca ya lo hizo, no hará nada. Durante esa hora, además, nada más puede matarte. La parca número 1 tiene que actuar a la 1 de la mañana, la número 2 lo hará antes, exactamente a las 12:30, mientras que la número 3 actuará a las 12:15 y la número 4 a las 12:07:30. A partir de ahí, cada nueva parca recibe una hora situada a mitad de camino entre medianoche y la que acabamos de mencionar, acercándose cada vez más a las 12. Los horarios están siendo enumerados desde el más tardío hasta los que quedan cada vez más cerca de medianoche, pero una vez comience el experimento, el reloj avanzará con total normalidad desde las 12 hasta la 1. Ahora coloca el reloj exactamente a medianoche e intenta descubrir cuál será la primera parca en actuar. No puede ser la número 1, porque su hora es la 1, y tampoco puede ser la número 2, porque la número 3 tiene que actuar antes que ella. La número 4 actuará antes que la 3, la número 5 antes que la 4 y lo mismo ocurrirá con cualquier otra que intentemos elegir. Incluso si escogemos a la parca número 1.000.000, existirá otra con el número 1.000.001 que tendrá asignada una hora todavía más cercana a medianoche. Por eso no existe una primera parca, todas actuarían después de las 12, pero para cualquiera que elijamos siempre habrá otra programada para aparecer antes, aún así, tú no puedes sobrevivir. Supongamos que ninguna parca consigue matarte antes de la 1. Cuando llegue esa hora, la parca número 1 te encontrará con vida y tendrá que matarte, por lo tanto, alguna de las parcas debe matarte, como máximo, a la 1 de la mañana. El problema comienza cuando intentamos descubrir cuál fue. Supongamos que la responsable es la parca número 1. Si ésta te encontró con vida a la 1, significa que también estabas con vida media hora antes, cuando debía actuar la parca número 2. La número 2 habría tenido que matarte primero, así que la responsable no puede ser la parca número 1. Pero el mismo razonamiento elimina a cualquier otra, porque no importa qué número elijamos, la parca que posee el número siguiente tiene asignada una hora anterior. Si una parca consiguió encontrarte con vida, significa que otra ya debería haberte encontrado con vida antes y tendría que haberte matado. Las reglas nos obligan a concluir que alguna parca debe matarte, pero cuando intentamos señalar a la responsable, las mismas reglas eliminan a todas las candidatas. Podríamos imaginar que existe una parca infinita esperando exactamente a medianoche, pero esa parca no forma parte del experimento. Todas poseen un número concreto y, sin importar lo grande que sea, siempre podemos sumarle uno para encontrar otra programada todavía más cerca de las 12. Tampoco serviría decir que apareces muerto sin que ninguna parca te haya tocado, porque se estableció que estabas con vida a medianoche y que solamente una de ellas podía matarte. Eso no resolvería la contradicción, solamente añadiría un desenlace que las reglas nunca permitieron. La paradoja no demuestra que puedas morir misteriosamente sin que nadie te mate, sino que todas las condiciones del experimento no pueden cumplirse dentro de una misma historia. La orden de cada parca parece posible por separado, pero cuando intentamos aplicarla a una serie infinita que no posee un primer miembro, alguna tendría que actuar primero y, al mismo tiempo, ninguna puede hacerlo. Una posible respuesta consiste en decir que el problema no está en cualquier tipo de infinito, sino en combinar una serie que no tiene una primera parca con una regla que obliga a cada una a actuar únicamente si ninguna actuó antes.
Otros filósofos llegan más lejos y consideran que la paradoja revela un problema con las cadenas causales infinitas, donde cada acontecimiento depende de lo que ocurrió anteriormente, aunque esa conclusión continúa siendo discutida. El caso es que, cuando llegue la una, tú no puedes continuar con vida, pero tampoco existe una parca que haya podido matarte. Entonces, ¿cómo puede una muerte estar garantizada por una cadena de causas en la que ninguna puede llegar a ser la primera? Lo mejor de las paradojas quizás sea que te dejan pensando, y no necesariamente tienen que perturbar para hacerlo, a veces basta una pregunta sencilla para demostrar que aquello que parecía evidente nunca estuvo tan claro. Si te gustó esta segunda entrega y la estabas esperando, entonces déjame tu pulgar arriba y comenta cuál te dejó pensando. Por acá solemos subir video cada semana, así que si no te quieres perder próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo video. Desde acá le enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, espero que esta segunda parte haya estado a la altura de tus expectativas. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma. Esto fue el laberinto del misterio, hasta luego.